buenas tardes. Bueno, el día de hoy el doctor Arriarán va a presentar una ponencia que lleva por título Spinoza y el espíritu del barroco. Pero antes de comenzar la ponencia, pues me gustaría dar algunas acotaciones sobre el autor, sobre el doctor. Samuel Arriarán es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador del SNI y profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, además de participar como ponente en congresos internacionales. Ha sido invitado a impartir seminarios y cursos en Chile, Argentina y otros países de América Latina. Es autor de más de 10 libros, entre los cuales destacan Filosofía de la Posmodernidad, la filosofía latinoamericana en el siglo XXI, Barroco y Neobarroco en América Latina y literatura y multiculturalismo. Bueno, entonces le damos paso a que comience con el desarrollo de su ponencia. Al final de la presentación, pues vamos a hablar sobre, son las aportaciones de ustedes en forma de preguntas, las pasamos todos y al final ya la discusión. Entonces damos paso al doctor. Gracias. Spinoza y el espíritu del barroco. En esta ponencia se trata del tema de la relación entre Spinoza y el barroco. ¿Se puede establecer un vínculo de su filosofía con la sociedad y la historia? Si la concepción del cuerpo de Spinoza se explica por una reacción histórica, se comprende que no se trata de una filosofía aislada de su contexto social. Para desarrollar este tema, primeramente revisaré algunas interpretaciones actuales de Spinoza. Primero, la neoilustrada, que la reduce a una continuación de la filosofía racionalista. En segundo lugar, la interpretación que ve en Spinoza una anticipación del posmodernismo, según la cual se trata principalmente de una concepción antidualista. Y en tercer lugar, la interpretación de Deleuze y de Agamben sobre la base de su relación con el barroco de su tiempo. ¿Cuáles son los argumentos que fundamentan esta tercera posición? Sostendré que esta posición no se opone a un análisis interno de su obra y de su relación con la propia historia de la filosofía, ya que constituye ante todo una reivindicación de la corporalidad. Frente a una moral que funciona como adaptación a la ley, Spinoza tendría razón al reivindicar el derecho natural, pero este naturalismo hay que comprenderlo como una filosofía de la vida basada en la alegría y el amor. Si Spinoza tiene alguna relación con el espíritu del barroco, sería justamente por este rechazo a las religiones que pregonan la cultura del dolor, de la tristeza y de la muerte. En este sentido, más que una concepción teológica, es una ontología, es decir, que se trata de comprender a Dios como una sustancia que se expresa a través de atributos, o sea, que no se trata de afirmar su existencia, sino de explicar las formas en que se expresa el ser. Bueno, empezaremos con el análisis de la primera interpretación que llamaremos neoilustrada. En esta interpretación, Spinoza sería un filósofo republicano. En esta perspectiva lo sitúa Antonio Negri, que cree ver una filosofía contra el sistema absolutista. También se destaca la interpretación de Jonathan Israel, quien en una investigación exhaustiva de más de 1000 páginas demuestra la existencia de un pensamiento democrático y humanista que antecedió a la filosofía ilustrada. O sea, a los filósofos de la Revolución Francesa, ¿verdad? Por supuesto que toda interpretación es siempre discutible. Según otros especialistas en Spinoza, dicha influencia no habría sido tan fuerte salvo en Rousseau. En esta interpretación también podemos incluir la teoría de la filósofa brasileña Marilena Chauí, que sostiene con vigor la validez de las tesis de Spinoza sobre la democracia de la multitud. Esta teoría adquiere enorme interés en el contexto actual del dominio del neoliberalismo en los países latinoamericanos, situación que nos plantea la necesidad de buscar alternativas viables de gobierno. La filosofía política de Spinoza, al reivindicar el derecho natural frente al derecho positivo, nos ofrecería entonces una manera de poder resistir al poder establecido. A esta interpretación también podemos sumar la de Diego Tatiano, un filósofo argentino que hace coloquios anualmente en Córdoba y que es
parte de una recuperación de Spinoza en el contexto político latinoamericano. Lo cito porque es muy importante. Ahora pasaremos a analizar la segunda interpretación que llamaremos posmodernista. La interpretación opuesta es la que ve, o sea, la interpretación opuesta a los neoilustrados, es la que ve en la filosofía de Spinoza una anticipación del posmodernismo y concretamente del pensamiento de Jacques Derrida. En este sentido, esta filosofía sería una negación de todo tipo de dualismo, cuerpo-alma, espíritu y materia, sagrado y profano, Estado y sociedad, oralidad y escritura. Desde esta perspectiva, Spinoza prefigura el esfuerzo de desconstrucción radical de toda forma de jerarquía y de antinomia occidentales. A la luz de la crisis de la modernidad ilustrada, podemos reinterpretar a Spinoza como un pensador barroco, mientras que Leibniz nos habla de mónadas o singularidades que expresan la totalidad. Spinoza nos habla de modos en que se expresan los atributos de la sustancia. Cito: entiendo por cuerpo un modo que expresa la esencia de Dios, en tanto se le considera como cosa extensa de una manera cierta y determinada. Hasta ahí la cita de Spinoza en su libro de Ética, publicada por Gredos. Lo común entre Spinoza y Leibniz es que a través de sus conceptos nos plantean una concepción filosófica nueva, la filosofía del barroco, y que se caracteriza justamente por su aspecto expresivo, es decir, que la parte nos permite comprender o acceder al todo. Esta filosofía se opone claramente a la filosofía anterior renacentista y cartesiana, que funcionaba a base del método analítico y mecánico. Por el contrario, el método de Leibniz y Spinoza, a pesar de que arrancan del método geométrico, sin embargo, evolucionan hasta fundamentar una razón suficiente a través de la singularidad. Este método se parece a lo que Benjamin denominaba la alegoría barroca en el drama alemán. Pero lo que caracteriza al método de Spinoza y que lo diferencia de Leibniz es su concepción de que las esencias no son posibilidades puramente lógicas ni estructuras geométricas, son parte de potencias, es decir, grados físicos de intensidad. Hay que subrayar también la centralidad de la idea de potencia para no reducir la filosofía de Spinoza a un simple reflejo social. Esto nos permite contextualizar la teoría spinoziana con relación a su aportación post-renacentista y post-cartesiana. Si Spinoza encuentra la idea de potencia y le da una nueva luz, es evidentemente en un nuevo contexto que es el de su tiempo, el barroco, en función de problemas que son los de su sistema respectivo. Spinoza, al igual que Leibniz, es post-cartesiano en el sentido en que Fichte, Schelling o Hegel son post-kantianos. Podemos señalar el caso de ciertos autores posmodernistas que no se obsesionan con borrar la frontera entre realidad y ficción, entre filosofía y literatura, ni tampoco se complacen en resaltar sus rasgos herméticos o mistéricos. Se trata más bien de valorar el espíritu espinosista, de romper con toda jerarquía y toda forma de autoridad divina. Esto significa colocarse filosóficamente en una nueva posición donde ya no se trata de leer la naturaleza como un libro, sino más bien de leer el libro como naturaleza, lo cual implica ponerse en una perspectiva de horizontalidad capaz de desarmar las relaciones verticales que legitiman las jerarquías del lenguaje. Lejos de ser un filósofo que quisiera descubrir claves secretas en los susurros de los dioses detrás de las piedras o de los árboles, lo que le interesa a Spinoza es leer un libro abierto, transparente, que no necesita sacerdotes o eruditos. Y es que para Spinoza hay diferencia entre la revelación y el desocultamiento. Al quitar la revelación, toda huella de secreto que debe permanecer oculto, Spinoza reafirma un principio hermenéutico básico. Leer no es buscar claves, sino simplemente atender a la intertextualidad. Como señala Diana Sperling, Spinoza hace lo que hacía Hannah Arendt, cuestionar la tradición.
el texto no será jeroglífico plagado de señales a decodificar, sino que ha de organizarse en horizontalidad, dando lugar a la diferencia, a la pluralidad de singulares, a la polisemia sin jerarquías ni sentidos agonísticos. Para la interpretación posmodernista, no se puede minimizar el pensamiento de Spinoza, relegando sus conexiones con las vertientes no científicas como el platonismo. Pero no es necesario ser posmodernista para ver esta huella neoplatónica. Según Ernest Cassirer, Spinoza conocía bien las ideas no solo de Giordano Bruno, sino de muchos otros como Campanella. Ahora pasamos a la interpretación barroca de Gilles Deleuze y de Giorgio Agamben. Últimamente va surgiendo una tercera interpretación sobre la base de entender la relación del autor con el barroco de su tiempo. Esta interpretación se opone a la de aquellos autores como Antonio Negri, que señalan que no tuvo ninguna relación debido a una situación anómala, en el caso de Holanda en el siglo XVII, que nunca tuvo un periodo barroco. El argumento consiste en que durante los años de 1650 no hubo propiamente un contexto de crisis, por más que se presentara un aparente declive económico. El problema de Holanda fue que no habría existido una crisis social o política porque sus instituciones eran relativamente estables y compatibles con el sistema anterior, es decir, con la sociedad renacentista. El caso de Holanda en el siglo XVII es el mismo caso de América Latina, donde tampoco parecería que hubo un proceso semejante a los países como Francia, Italia, España, Alemania o Inglaterra. Sin embargo, esto no implica que estuviéramos ante una situación anómala, porque a pesar de que un país no sigue la lógica general, no puede deducirse que no es válida la tesis de que hubo rasgos generales del barroco durante el siglo XVII. En Holanda, al igual que en los países latinoamericanos, no se puede afirmar que nunca hubo un barroco. Sí lo hubo, aunque con rasgos propios que no escapan a la lógica del contexto general. Dicho con otras palabras, no se trata de negar el barroco en Holanda, sino de explicarlo de otra manera, no tanto a partir de la permanencia o ausencia de ciertas instituciones políticas, sino más bien a partir del hecho del agotamiento de una concepción del mundo. En este sentido, la filosofía de Spinoza se explica frente al fin de la época renacentista. O sea, que para comprender el contexto de Spinoza hay que ver la gran oposición entre la visión del Renacimiento y el nuevo ideal que comenzaba a desarrollarse durante el siglo XVII. Pero además hay que explicar el significado de la obra filosófica de Spinoza con relación a la evolución interna del pensamiento filosófico anterior. En este sentido, es importante subrayar la ruptura que establece frente al cartesianismo y frente al pensamiento religioso. Deleuze tiene razón cuando ve en Spinoza una obra que puede entenderse como una filosofía profundamente antirreligiosa. No por nada fue el pensador más rechazado. En la medida en que su principal tesis cuestionaba la existencia de Dios, tanto los reformistas como contrarreformistas, cristianos y judíos no podían menos que condenarlo por ateo. Dice Deleuze, ningún filósofo fue más digno, pero tampoco ninguno fue más injuriado y odiado. Para comprender el motivo, no basta con tener presente la gran tesis del espinosismo, una sola sustancia que consta de una infinidad de atributos, Dios o naturaleza. Las criaturas siendo solo modos de estos atributos o modificaciones de esa sustancia. No basta con mostrar cómo el panteísmo y el ateísmo se combinan en esta tesis, negando la existencia de un Dios moral, creador y trascendente. Es necesario más bien comenzar con las tesis prácticas que hicieron del espinosismo piedra de escándalo. Hasta ahí la cita de Deleuze. ¿Y cuáles son esas tesis prácticas? Por lo menos son tres. 1, la denuncia de la conciencia. 2, de los valores. Y 3, de las pasiones tristes. 1, la denuncia de la conciencia. Esto significa que Spinoza se opone al cartesianismo que reduce lo humano a razón, logos y conciencia. Frente a este psicologismo,
Spinoza reivindica la corporalidad. 2. La denuncia de los valores. Esto se relaciona con la inversión de lo bueno y lo malo, frente a una moral que funciona reductivamente como adaptación de la conciencia a la ley. Spinoza reivindica el derecho natural en el marco de la sociedad. El individuo no sigue deberes ni reglas morales, sino que reacciona en función de lo que le determina su naturaleza interna. No es que hay un amoralismo en Spinoza, solo se trata de invertir los valores. El bien y el mal no existen más que como figuras relativas de lo bueno y lo malo. Esto significa que no hay valores trascendentes ni universales. Para Spinoza, no hay ni puede haber sanciones morales, castigos o recompensas a cargo de un Dios justiciero. Lo único que hay son consecuencias naturales de nuestra existencia. Por esta razón, se ha caracterizado la ética spinoziana como naturalista, pero este naturalismo, lejos de ser una calificación despectiva, hay que entenderlo como potencia de cada individuo para disponer de su cuerpo y de todas las cosas necesarias para su conservación. 3. La denuncia de las pasiones tristes. En la medida en que la ética se opone a la moral, para Spinoza hay que reivindicar lo que enaltece a la vida, lo que nos provoca alegría y dicha. Se trata de denunciar la tristeza como la manera en que funciona el control y la dominación. No por nada nos dice que lo que caracteriza al tirano es hacernos caer en la tristeza. Igual que Nietzsche, hay en Spinoza un cuestionamiento radical de los curas y los sacerdotes como las figuras emblemáticas de la muerte. La presencia de estas ideas en Spinoza nos permiten hablar, igual que de Leibniz, de una filosofía profundamente barroca, antidualista y anticartesiana. Dicho con otras palabras, Spinoza resulta un pensador barroco en la medida en que otras cosas subraya la importancia de la potencia del cuerpo. Y como dice Giorgio Agamben, hasta que surja una nueva y coherente ontología de la potencia, las reflexiones de Spinoza seguirán siendo indispensables. Frente a la visión del cuerpo sufriente, desgarrado, destinado a la muerte, la visión del cuerpo de Spinoza representa una glorificación de la vida. Libertad es potencia en común, potencia compartida. Esta interpretación de Spinoza como una filosofía de la vida se puede deducir de su rechazo a las pasiones tristes. Su ética es una ética de la alegría y del amor. En esto coincide con la visión del etos barroco latinoamericano como una filosofía del erotismo y del rechazo de la cultura de la muerte. Como dice Atiliano Domínguez, es innegable que el espinozismo quiere ser una filosofía del ser y no de la nada, de la vida y no de la muerte. Basta recordar dos tesis fundamentales en metafísica, que Dios, por ser infinito, excluye toda negación. En moral, que como la alegría es más potente que la tristeza, la dinámica afectiva debería tender espontáneamente a la felicidad y a la libertad. 4. La teoría de los atributos y de los afectos. Ciertamente, la filosofía de Spinoza es una de las filosofías occidentales más complejas. No solo contiene una teoría política, sino también una ontología y una epistemología. ¿Y qué es lo que da unidad a su obra? Sin duda, la teoría de los afectos. Esta teoría que destaca las pasiones constituye el núcleo o lugar central de todos sus trabajos. Este reconocimiento se expresa en numerosos congresos y coloquios recientes, como por ejemplo los que se realizaron en Argentina, concretamente en Córdoba y en España. De estos eventos se destaca el denominado justamente el gobierno de los afectos en Spinoza. A grandes rasgos se puede decir que se trata de entender a Dios como una sustancia que se expresa a través de atributos. Estos atributos se expresan a su vez en forma de modos, de esencias. Lo que hay que resaltar aquí es que no se trata de afirmar la existencia de Dios, sino más bien de explicar las formas en que se expresa el ser. Por ejemplo, cuando nos plantea que lo divino se puede comprender no como un conjunto de emanaciones, sino solo como expresiones.
aunque esta idea de los atributos fue abandonada por Spinoza en la segunda parte de su Ética, debido a que lo que le interesaba más ya no era la constitución de la vida por lo divino, sino más bien la constitución de lo humano por la vía de los afectos. Sin embargo, es interesante detenernos un poco en este aspecto poco estudiado y no por ello menos interesante. En efecto, es muy interesante observar en la literatura contemporánea una recreación de la idea de los atributos como diversos nombres o expresiones de Dios, idea subyacente en varias corrientes del neoplatonismo. Por ejemplo, en Umberto Eco y su novela El nombre de la rosa, nos da a entender que la rosa es uno de los nombres ocultos de Dios. De ahí la trama y la búsqueda de algo misterioso. Detrás de los crímenes dentro del monasterio se presentan códigos secretos que deben ser descifrados para evitar males peores. También en la obra de Borges hay bastantes indicios de esa búsqueda de los nombres de Dios. Por ejemplo, los signos trazados en la piel de un tigre o en las huellas de una moneda o un viejo laberinto oriental. Y es que Borges conocía muy bien la obra de Spinoza. Incluso sabemos que uno de sus proyectos más queridos era escribir un libro sobre él, proyecto que nunca se realizó. No es difícil de imaginar que en dicho libro Borges se hubiera explayado en recrear algunas ideas cabalistas como el Zohar o los símbolos de lo masculino, el fuego, o de lo femenino, como el agua, o la idea de la Torah no solo como palabra, sino como símbolo de organismo divino, como cristalización en las cosas singulares. Los personajes descubren maravillados a Dios a través de sus nombres escondidos. Habría en la teoría spinociana del tercer género de conocimiento ciertas resonancias cabalistas en la medida en que se trata de una forma de unión espiritual corporal por la vía del saber intuitivo. Claro, no podemos reducir toda la filosofía de Spinoza a la cábala, aunque es innegable que hay algunas huellas en su obra. Por ejemplo, al final de su Ética, el filósofo holandés dice, cito, también de la edición de Gredos, el tercer género de conocimiento va de la idea adecuada de ciertos atributos de Dios al conocimiento adecuado de la esencia de las cosas, y cuanto más conocemos las cosas de esta manera, más conocemos a Dios. Hasta ahí la cita. ¿Y dónde entra el pensamiento barroco? ¿Se puede afirmar que el barroco es parte de las filosofías herméticas como la cábala? Nada de ello, ya que el barroco surge en Occidente, aunque con otra forma de racionalidad, no es por tanto religioso, irracional, hermético u ocultista. Lo barroco se expresa en Spinoza en el uso de ciertos conceptos de aquella época, como por ejemplo el concepto de fortuna. Frente al poder que ejercen las cosas externas, Spinoza defiende la variabilidad, la movilidad y el flujo permanente. Esto significa admitir que no hay nada fijo ni permanente. Las circunstancias exteriores cambian de forma continua y todo se vuelve imprevisible. Esta conciencia de la mutabilidad y de la metamorfosis se representaban en la época barroca bajo las figuras de Circe y de Proteo. En su visión de la fortuna, Spinoza sigue más a los historiadores romanos como Polibio y Tácito. El ser humano para Spinoza es el artífice de su fortuna, puede retorcerla y encauzarla, aunque no derrotarla completamente. También habría que insistir en la idea de la centralidad del cuerpo. En este sentido, más que un pensador ilustrado, es un pensador barroco, como bien dice Giorgio Agamben. Cito, esta nueva centralidad del cuerpo en el ámbito de la terminología político-jurídica pasaba a coincidir con el proceso más general que confiere al cuerpo una posición tan privilegiada en la filosofía y en la ciencia de la época barroca, de Descartes a Newton, de Leibniz a Spinoza. Hasta ahí la cita de Agamben. ¿Y qué significa esta centralidad del cuerpo? Existen dos grandes niveles de la expresividad. Por una parte, lo que se puede entender como la parte constituyente, cuando Dios se expresa a través de atributos o nombres. Por otra parte, hay una parte de reactividad a lo constituyente, cuando los atributos se expresan a través de modos. Se puede reconstituir lo constituido.
Entramos entonces al terreno del ontológico. Más que sustancias que no cambian los modos, son reacciones intensivas del ser humano ante las determinaciones externas. Dicho de otra manera, el sujeto, según Spinoza, se compone de dos instancias, la parte extensiva de su cuerpo y la parte intensiva correspondiente a su singularidad irreductible a las influencias externas. Visto así, el ser humano es ante todo un cuerpo que sufre pasiones. Estas pasiones pueden ser de naturaleza triste o alegre. Se entiende así, como afirma Michel Henry, que la concepción ética sea ante todo una ética de la felicidad, como intensificación de la vida frente al estado de tristeza impuesta por el poder o por las relaciones de dominación. Hasta aquí se puede resumir la concepción ontológica, pero hace falta completarla con un esbozo de su concepción epistemológica. Esta última se puede comprender como una teoría de las ideas del conocimiento. Hay que referirnos a los tres géneros de conocimiento, pero como modos diversos de vivir o de existir. Primero, que funciona a base de ideas o imágenes o signos que únicamente expresan las modificaciones exteriores. El cuerpo es imagen de otros cuerpos, lo que equivale a decir que no es un conocimiento adecuado de las relaciones humanas. Los intérpretes posmodernistas creen que Spinoza se refiere a alucinaciones de los cuerpos como si fuera imposible comprender los cuerpos presentes más que como puras ausencias. Este tema es muy actual. La imaginación tiene autonomía y por tanto carece de referentes reales. Por supuesto que sería inexacto afirmar que los modos no tienen más que una realidad fenoménica y que solo existen para la imaginación, pero en el actual contexto de la virtualización de lo real, habría que repensar esta idea. No solo se trata de la interpretación posmodernista, sino de muchos otros filósofos marxistas como Walter Benjamin, que colocan su mirada sobre el efecto narcótico de las imágenes fantasmagóricas. En este punto habría que mencionar al mismo Marx, que por el año de 1841 leyó la Ética de Spinoza y sus escritos políticos, por supuesto, y de los que extrajo reflexiones positivas, especialmente de su teoría del conocimiento, que identificaba la ignorancia como un primer grado de conocimiento basado en lo imaginario. Les recomiendo leer este libro de Marx sobre Spinoza, que está en internet. Pueden teclear, dice Cuaderno Spinoza de Marx, traducción y notas de Nicolás González, editorial Montesinos. Segundo, hay un segundo género de conocimiento que se basa en ideas comunes, pero esto no equivale a su significado tradicional u ordinario. Se trata más bien de un estado de progreso de saber basado en imágenes, a otro tipo de conocimiento más adecuado con la realidad. En este sentido, los cuerpos se relacionan con otros cuerpos con base en necesidades de adecuación o de concordancia entre cuerpos afines. Una persona se relaciona con otra según su afinidad o gusto. Las personas se agencian unas con otras. Esto significa que hay ideas comunes en la medida en que se pueden establecer lazos sociales más adecuados. Esto implica la posibilidad de ser capaces de enfrentar los malos encuentros que a veces resultan inevitables, de reducir las tristezas que subsisten necesariamente de nuestra naturaleza interna trágica. O sea, lo que está diciendo Spinoza es que solamente debemos relacionarnos con las personas que nos producen buenas vibraciones, ¿no? Con las que nos caen mal, de plano hay que alejarnos, ¿no? Porque únicamente nos van a deprimir y nos van a colocar en un estado de tristeza. Pero además de estas emociones, hay que agregar, como lo hace Alain Badiou, que para Spinoza se trata de concordancias no solo entre los cuerpos, sino también entre las mismas ideas. En este sentido, señala que hay tres tipos de concordancia: de causalidad, de acomodación y de inclusión, que incluye lo infinito, lo finito, lo universal y lo particular. 3. Finalmente hay un tercer género de conocimiento a partir de las esencias. Para Spinoza esto ya no corresponde a las relaciones exteriores sobre los cuerpos, sino que depende de la esencia singular.
Esto significa que además de relaciones de extensión, tenemos un cuerpo que existe en función de su intensidad. De ahí que la realización de esta intensidad sería equivalente a vivir lo propio. Para Spinoza se trata del problema de la sobrevivencia del cuerpo después de la muerte como existencia eterna de su esencia, lo que no equivale necesariamente a lo inmortal. Si la muerte es algo proveniente del exterior, como los accidentes o enfermedades, hay una dimensión personal o propia, inmanente y reductible a los acontecimientos externos. Aquí cabe la dura crítica de Hegel, que señala que el principal defecto de Spinoza es que, al igual que el de Schelling, es que reduce lo real al pensar puro. En este sentido, cito a Hegel, el mundo pensante y el mundo físico son lo mismo, solo que bajo diversas formas, por donde el universo pensante en sí es la totalidad absoluta, divina, en su integridad, y el universo físico la misma totalidad exactamente. Hasta ahí Hegel. Aunque la crítica de Hegel a Spinoza no es muy acertada, ya que le dice que su concepto de sustancia no corresponde a su propia idea del espíritu, sin embargo, en este punto Hegel tiene cierta razón cuando advierte que para Spinoza no hay separación entre la conciencia y el cuerpo, entre el pensar y el ser. Cito otra vez a Hegel. Lo que nos confunde y desorienta cuando tratamos de comprender el sistema de Spinoza es, de una parte, la identidad absoluta del pensar y el ser, y de otra parte, la indiferencia absoluta del uno con respecto al otro, ya que cada uno de ellos explica con toda la esencia de Dios. La unidad del cuerpo y la conciencia consiste, según Spinoza, en que el individuo es un modo de sustancia absoluta, que en cuanto a conciencia es la representación de las afecciones del cuerpo por cosas externas. Todo lo que se halla en la conciencia se halla también en la extensión y viceversa. Hasta ahí la cita de Hegel. Efectivamente, si para Spinoza el entendimiento como pensar puro constituye un tercer género de conocimiento, superior al primero y al segundo, se entiende entonces que las afecciones del cuerpo son ideas o esencias, más allá de sus referencias empíricas. Por eso podemos decir que la concepción filosófica del cuerpo y de la realidad de Spinoza es fundamentalmente barroca, ni renacentista ni cartesiana, lo que significa, entre otras cosas, que la naturaleza o las pasiones que la expresan no pueden ser más que potencias y, por tanto, no pueden ser domesticadas. Cito a Spinoza, nadie ha determinado hasta el presente lo que puede el cuerpo, es decir, la experiencia nos ha enseñado, la experiencia no ha enseñado a nadie hasta ahora lo que únicamente por las leyes de la naturaleza considerada como corporal puede hacer el cuerpo y lo que no puede hacer. Hasta ahí Spinoza en su libro Ética. De los estoicos a Descartes se pensaba que el alma podía controlar o guiar al cuerpo. Dilthey reconoce esta fuerte influencia filosófica en Spinoza, pero habría que subrayar que no cae en el dualismo. Para él, el cuerpo y el alma, el cuerpo es alma y el alma es cuerpo, forman un solo ser. Lo que es pasión